Bueno, le damos la bienvenida a Pedro Saborido a esta clase de IPIDEP de los alumnos de Deportea. Muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros, Pedro, con todo el alumnado, con las alumnas y los alumnos. Voy a arrancar directamente con las preguntas que están formuladas por ellos. Pablo Soria, de Primero H, te pregunta si crees que existen límites para el humor. Y de ser así, ¿en algún momento tuviste que guardarte una idea de algún proyecto por considerarla fuera de lugar en el ámbito que la querías poner? Eh, Siempre, a ver, el límite del humor depende en qué ámbito estás, cambia según el lugar. Uno no hace los mismos chistes con los amigos que con el novio o con la novia o en la casa de los suegros o en la casa de los padres de uno. Entonces, eso se remite al mismo, eh, de la misma manera en un medio de comunicación vas a buscar algunos límites que a veces no son tus límites, no son los límites de los demás, o el límite del que está a cargo del medio de comunicación, si no es que lo haces vos. Es decir, que los límites son blandos, son distintos, diría. Y los límites también los pone el otro, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar en el humor de hace 30, 40 años, que era mucho más machista, sexista, eh, no lo podría ver. El mismo Pepe Biondi, que era un cómico siempre considerado para toda la familia, tenía chistes espantosos, muy discriminatorios, ¿no? Este, y hoy esas cosas cambiaron. O sea que los límites van cambiando con el tiempo. En cuanto a mí, no, naturalmente sé qué chistes hago en cada lugar, pero a veces le puedo pifiar, pero soy bastante elegante, incluso para la elegancia con la que he hecho chistes, que a otros, con Diego, hicimos cosas que los hicimos con mucha elegancia y podemos demostrar que vos podés hacer humor con un montón de cosas que eh, pueden haber sido despectivas, chistes sobre todo tipo de sectores de la sociedad, Ajá. ya sea religiosos, por elección sexual, Claro. geográfica, y sin embargo los hicimos de una manera en la cual no tenías por qué, el chiste no tiene por qué ser ofensivo. A veces Claro. hay una mala idea sobre eso, que el chiste es, cuando vas a hacer un chiste sobre alguien lo estás atacando, porque por toda esta idea de esta idea que vamos a desarrollar en la próxima pregunta, vas a ver, La próxima estoy pregunta la seguro, va a en hacer la que Felipe viene. Buscalia de Quedó Primero A, contestada turno esta, mañana. sí, dale. Bueno, buen día Juanqui, buen día Pedro. Mi pregunta para Pedro es que a Hola. través de tus creaciones, como por ejemplo el sketch de Peter Capusotto y sus videos Rocky Política, reafirmás algo que está casi aceptado, que es que en algunos aspectos existe un vínculo entre justamente el rock y la política. ¿Qué es lo que tiene el rock que no tienen otros géneros musicales, como por ejemplo el pop, que es fácilmente asociable con la política? ¿Por qué nos parece normal a nosotros hablar de rock y política y algo raro hablar de pop y política, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, primero, mucha gente diría, no, el pop también es político. Eh, Todo es político, la política nos abarca todo. Pero fuera de eso, siendo más específico con tu en cuanto a una mirada en la cual podríamos considerar que el rock muchas veces se ocupa de una mirada social, se ocupa muchas veces, no siempre, de canalizar distintas inquietudes con respecto a cómo debería ser el mundo, cosa que el pop por ahí no lo hace habitualmente, ¿no? Está más puesto sobre cuestiones personales, temas de amor, etcétera, etcétera, que obviamente también son políticos. Pero desde esa mirada me parece que uno puede asociar el rock a la política por eso. Incluso a veces el rock también se dedica a negar al aparato de la política, ¿no? Quiere hacer política por su lado. Eh, y, y muchas veces rechaza al aparato de la política, ¿no?
por careta, por esto. El rock tiene cualquier sistema. Es decir, el rock puede acusar de hipócrita un montón de cosas, pero también todo sistema en un momento es un sistema de hipocresía. En un momento cuando se arma una revista, un partido de fútbol, aparecen reglas. Las reglas son las que generan la hipocresía. Y no está mal. Claro. O sea, vos en un partido, una persona no agrede a alguien, no le pega al referí. ¿Tenés ganas de reputearlo al referí o decirle hijo de mil puta o a un defensor o a un atacante? Pegarle y no lo haces, sos hipócrita en ese momento. Técnicamente es un hipócrita. No haces lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque hay una regla de juego, hay una institucionalización de la cosa. Entonces, el rol en un momento se institucionaliza también como cualquier aparato y entonces ahí empiezan las reglas. ¿Qué decir? ¿Qué decir forzadamente? ¿Qué decir de otro? ¿Qué hace el tipo que critica la riqueza? Y un día el rockero se hace rico y ¿qué hace en ese momento también? Una vez Paul Simon, del dúo Simon Garfunkel, decía, Garfunkel, es difícil escribir un tema sobre lo triste que es el amor cuando tengo una pileta de 50 metros por 25 en el jardín de mi casa. Como hablando de la propia situación de hipocresía por la que podía pasar. Pedro, Jerónimo Paileman Lo que de está, Primero A... ¿Me escuchás? ¿Sí? Jerónimo Paileman de sí. Primero A Turno Tarde me pregunta acerca de si te considerás un humorista que aprovechás para utilizar en tu humor la mirada política o a veces también te sentís un militante que utiliza el canal del humor para ejercer esa militancia, en esa mirada. No. Primero, o sea, a ver, podemos ver distintas maneras. Muchas veces, y muchos humoristas, si lo hacen y no tienen nada de malo que lo hagan, ven primero el tema y después buscan el chiste, ¿no? Sobre todo cuando se hace humor político. O un humor militante, que lo hay y no tiene nada de malo. Podría sonar, ay, hace humor militante, ¿no? Parece bárbaro un humor militante. Eh, particularmente lo que hago yo, o lo que hemos hecho contigo siempre, es hacer humor, y a veces aparece a veces no, todo el tiempo, en algunos momentos se notan más las cosas. Si yo cuando me escribí el libro de peronismo no me lo propuse escribir, por ejemplo, porque quería hacer un libro de peronismo, sino porque empezaron a aparecer situaciones y una sensación de que podía escribir sobre eso y se fue armando el libro. De nuevo, no me parece contraria a la otra forma de encarar algo. Si uno dice, bueno, quiero ser militante, me parece perfecto. Digo, no lo siento como algo que esté mal. ¿Sí? Pero particularmente yo siento que lo que lo hago y después aparece ideológicamente, lo ideológico aparece después. Pedro, Paloma Kukiernik de Primero B Turno Tarde pregunta, justo que estamos hablando sobre este tema, si alguna vez pensaste en abordar la mirada crítica hacia manifestaciones políticas desde otro lado que no sea el humor, desde otro lugar. Sí, es una hermosa pregunta, Paloma. Lo he pensado, pero no puedo salir más que de la divulgación política. O sea, ¿qué quiere decir la divulgación política? Cualquier cosa que tenga que ver con el hablar, transmitir la idea de transitar la política, de meterse en política en los distintos niveles que haya. No es que la única manera es siendo concejal.
me gusta transitar algunos estadios de la política. No más que siempre puede decir de divulgación política, participando de charlas, participando de discusiones, tratando de tirar ideas que puedan tener que ver con la gestión, ideas que puedan tener con algún proyecto, pero pero no más que eso, no más que Perfecto. eso. Y es una cuestión personal, de nuevo, ¿no? Sí. Ahora te van a preguntar Julieta Grillo y Franco Díaz, de Primero Sí. B y Primero C del turno mañana. Julieta. Hola Juanqui, hola Pedro. Bueno, mi pregunta era Hola. que teniendo una carrera tan extensa como la tuya y con variadas actividades, ya que sos guionista, escritor, productor, si tendrías que elegir 3 trabajos que marcaron tu carrera, ¿cuáles serían y por qué? Ya sea para bien o para mal. 3 trabajos, a ver, Julieta. Si tengo que elegir así de entrada, elijo el primero que elijo es el que hice con Omar Quiroga al principio de mi carrera. Siendo muy amigo de Omar, o a alguien que ha dado clases en TEA, no en Deportea, pero en TEA, cuando hacía radio con él. Quizás porque era la primera instancia y porque fue la más un paso desde el juego a lo profesional, ¿sí? Que implica que nunca hay que dejar de tener una parte de juego en lo profesional. El día que haces lo profesional de una manera automática, siempre hay que volver a recordar por qué empezaste algo, como cuando jugabas. Porque después, si no, todo se vuelve muy aburrido y muy gris. Hay partes de tu trabajo que son grises, de todo trabajo que son grises. Entonces, uno teniendo un trabajo así, va a sonar gris o aburrido, bueno, tiene que buscar en eso o afuera algo para jugar, para volver a ver por qué eligió eso. Después lo de Diego y después por ahí el libro, los libros de fútbol y de peronismo que hice. Obviamente, como trabajo todo lo que con Diego y que vamos a seguir siendo, ¿no? Bien. Esos son Ahora te va a preguntar Franco. 3 momentos. Julieta. Buen día, Pedro. Para Julieta, si me hubieras elegido un canal, dijiste el 3. Gracias. Digo, hiciste pensar en qué. Hiciste pensar en lo que fue el último que fue nuevo. Los momentos, yo de verdad que son, ¿entendés? Es la síntesis. Eso lo está hacerme pensar. Y perdón, venía. Buen día Pedro, buen día Juanqui, Hola. buen día a todos. Bueno, mi pregunta está más vinculada a la cultura del deporte y a una problemática que se atraviesa en todos los ámbitos de nuestro país, que es el racismo. Porque vos demostraste poder producir un humor que ataca muchas problemáticas sociales, ridiculizando y hasta cuestionando estereotipos construidos. ¿Desde qué punto crees que se puede partir para atacar a la xenofobia y el racismo en el caso del fútbol? Y si crees que los medios deberían darle más lugar a este tipo de cuestiones sociales. Si ellos tienen que trabajar más trabaje sobre esto, más y ya más sea por de gente racista que ven cierto momento comparando, viendo
valorando y poniendo en cuestionamiento estas miradas, es decir, dejar el tema con alguien es una palabra muchas veces, igual que hipocresía, está mal vista, que es la palabra represión. O sea, la palabra represión es mala en tanto suponga un montón de uniformados pegándole a jubilados o pegándole a trotskistas. Pero si uno se reprime la de matar a alguien, no está nada mal la represión. Y si aprendemos a precisamente reprimir, y esto quiere decir en ningún momento hablo de castigo físico, sino cualquier tipo de estas manifestaciones, no festejarlas, no dejarlas pasar, hacer reflexionar a quien las dice, en cada ocasión. Yo creo mucho en el trabajo, no nada más que de los medios, porque si no es como, bueno, el problema es de los medios, ¿viste? Es como cuando los padres tienen hijos y dicen, bueno, que en la escuela los tienen que educar, que los educan en la escuela. Entonces es como que esto es un día a día, es cuando se lo escuchás a un amigo, cuando se lo escuchás a tu papá, cuando se lo escuchás a cualquier persona, en la medida que tengas la oportunidad y la confianza, tenerlo en cuenta, porque son esos fenómenos que muchas veces hasta disfrazados de cierta incorrección política o de cierta transparencia, suceden. Y resulta que alguien por ser incorrecto políticamente puede agarrar y ser, hablar pestes de un judío o de un habitante de Avellaneda o de donde sea. Entonces, en pos de esa transparencia y esa falta de hipocresía, hasta podemos llegar a sostener cierta valoración. Es decir, a mí que me importa la falta de ortografía de hipocresía. La ortografía es una falta de ortografía en la vida, decía, de un racista. Bueno, valémoslo porque por lo menos dice lo que piensa. A mí me parece una animalidad todo el tiempo decir lo que uno piensa. Me parece más propio de un borracho, de una persona que está drogada o de un imbécil, estar diciendo todo el tiempo lo que pensás. Al contrario, valoraría mucho que alguien por ahí tenga alguna pulsión de cualquier tipo, como muestra de intolerancia, y tenga la capacidad de entender y reflexionar sobre sí mismo y no expresarla, porque en la medida que la expresás, el lenguaje es un virus, y en la medida que la expresás las vas contagiando, y en la medida que la expresás las vas difundiendo. Entonces, y las vas naturalizando y las vas normalizando. Entonces me parece que es una cosa de todos los días, no solamente de los medios, estar atento a que este tipo de expresiones obturadas, no le tengo la palabra de reprimir racista. Claudio Molina de Primero C, turno tarde, habla acerca de que muchos de tus guiones están vinculados a la actualidad, y quizás nos podés contar cómo son tus métodos, ¿no? para la búsqueda de la información cuando trabajás con un personaje, sobre todo con el avance que hay ahora en tecnología, redes sociales, lo que estás haciendo vos. No, lo que investigo, no considero que por de actualidad, no de época, es una posición que tengo ya metabolizada. Yo siento más que hay que metabolizar, que uno tiene que estar entendiendo que todo el tiempo está trabajando, y no me molesta estar todo el tiempo trabajando. Cuando digo todo el tiempo trabajando, no es que estoy por la calle diciendo, ay, voy a hacer un chiste con esto, uy, pasé por la calle de Lavalle, y entonces vi una casa de telas, y no estoy todo el tiempo pensando en hacer chistes, pero sí estoy sintiendo que miro todo el tiempo para que en algún momento voy a hacer algo con eso. Ya hable con ustedes acá o salga y pase delante de Ticoral, una casa de cotillón, que hay cerca de ahí de Portea.
Entonces, pero sí creo que la metodología tiene que ser eso, o sea, todo el rigor que puedas sentir que podés ponerle a algo, pero que esa búsqueda de rigor no trabe la creatividad, no sea una cosa que decís, bueno, che, me la pasé tanto investigando algo que al final no escribí nada. Me parece que hay que encontrar ese nivel entre lo que es como alimentarse y correr. No, no ir al baño, digo, alimentarse para correr, o sea, vos investigás para hacer algo. A veces, viste, la investigación, puede haber investigaciones profundas, puede haber investigaciones leves, puede haber, depende de lo que necesitas para hacer. En el caso mío no hago. En todo caso, investigo en lo que adentro mío, en lo que entiendo de algo. Ahora, si voy a hacer una nota sobre fútbol, es muy probable de Racing, el gol del Chango Cárdenas en el Racing campeón del mundo, y bueno, investigaré lo que necesito para eso. Y por ahí necesito mucho y por ahí no necesito nada. Cerrando esto, diría que también a veces yo investigo en lo que ya sé de algo, que cuando digo ya sé es ponerte a pensar en algo y vas a ver que tenés fijada en el cerebro un montón de información que no tenés consciente. Bien. ¿Entendés? Bien. Uno se pone a pensar, uno tiene mucha información en la cabeza que no, de la cual no la tiene consciente. Entonces, sentarse, escribir, tirar puntas, es como investigar en vos mismo, ¿viste? Bien. Juan, Lo invito a Brian Beltrán, de Primero de Turno Mañana, que pregunte. Hola, buen día Juanqui, buen día Pedro. Hola, Brian. Bueno, mi pregunta es en base a una entrevista en el programa de radio de Taquito a la Mañana en septiembre del año pasado, ya que dijiste que querías internacionalizar a Capusotto y eligieron junto a Diego a Uruguay. Quería saber por qué eligieron Uruguay y cuál es el próximo país que tienen en mente para dicho proyecto. En ese momento apareció la oportunidad de Uruguay por una cuestión idiosincrática. No hay, el próximo sería España, pero no tenemos hoy un proyecto de ese tipo y menos en este momento. Pero quizás si me hubieras, te explico por qué fue Uruguay. Primero porque hubo una oportunidad, después porque tenemos rioplatensemente tenemos idiosincrasias muy parecidas, rioplatensemente, ¿qué te digo? Idiosincrasias rioplatenses es la idiosincrasia que puede ser de AMBA, de todo Capital y Gran Buenos Aires, el conurbano, con la de Montevideo es similar. ¿Por qué? Porque son dos ciudades portuarias, porque comparten culturalmente muchas cosas, porque hay similitudes. Ahora, si un día vos vas a Paysandú, que está enfrente de Colón, te vas a dar cuenta que el colonense y el sanducero, que es el gentilicio de Paysandú, se parecen mucho entre sí. Es decir, hay veces que los parecidos culturales no tienen que ver con las nacionalidades, sino que tienen que ver con los ámbitos entonces te puedo asegurar que un tipo de Colón es más parecido a un sanducero, es decir, a un uruguayo de Paysandú, que a un montevideano o a un porteño. Y de la misma manera un porteño y un montevideano se parecen más entre sí de que lo que puede parecerse para mí, con un salteño, ¿sí? O lo que he conocido yo de Salta o de un mendocino. Entonces uno dirá, ¿qué mendocino? ¿Cuál? ¿Cuál es el salteño? ¿Cuál es el mendocino? Pero es lo mismo decir, ¿cuál es el porteño? Sería Brian, nos estamos yendo a la mierda con la pregunta que me tiraste, pero decir, ¿vos dónde vivís? Brian. Yo soy de Ciudad Evita, Buenos Aires. Sí. Vos estás en Ciudad Evita. Bueno, entonces, si yo agarro un tipo de Ciudad Evita, ¿a qué partido pertenece? Partido de La Matanza. Por eso. Entonces voy a decir La Matanza, que voy a decir, un tipo de La Matanza y un tipo de Lugano se parecen, ¿te parece? Y puede ser un poco. Un poco, sí, es muy parecido. Chicos de tu edad de La Matanza y de Lugano se pueden parecer también a chicos de Lanús, de Avellaneda, de Belgrano, de cualquier lugar de este ámbito capitalino. Es más probable que ahora, y vos dirías, no nos parecemos, pero también tenemos muchas diferencias. Ahora, viene un brasilero y no distingue entre un chabón
de la matanza de uno de Avellaneda. Esas son cosas que tienen miradas que se tienen más desde afuera, ¿viste? Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay territorios que son territorios culturales. Y eso tiene mucho que ver con el fútbol. Toda la gente a la que le gusta mucho el fútbol se parece entre sí. Se parece al uruguayo. ¿Por qué? Porque curten lo mismo, tienen los mismos intereses, les gustan las mismas cosas. Entonces, vos te vas a parecer más a un... ¿Qué banda te gusta, Brian? No, no tengo mucho, un gusto personal, pero Una. los piojos, ponele, los piojos. Ahí está, Los Piojos. Perfectamente. Entonces, es muy probable que un pibe que escuche Los Piojos como vos, que un pibe que escuche La Vela Puerca en Uruguay, se parezcan más entre sí, que son los dos uruguayos, que uno que escucha, un pibe jujeño que escucha música del norte nada más. La ropa, los decires, la forma. Y después es más probable que dos pibes que escuchen a Los Piojos en Salta, en Jujuy y en La Matanza, en Ciudad Evita, también se parezcan más entre sí que otro pibe de La Matanza, como vos, que por ahí escucha pop o que directamente no le gusta el fútbol. ¿Se entiende lo que voy? Es decir, los gustos, las actividades nos ponen como en países. Entonces no era tan internacional lo de Capusotto, porque los que miraban a Capusotto allá en Uruguay eran muy parecidos a los que miraban Capusotto acá. ¿Me explico? Claro que sí. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Pedro, No, por favor, no sea la Caballén, mierda. Sí, primero de turno tarde, te pregunta cómo surge la idea de sí. escribir un libro de fútbol y cuál es la historia que hay detrás del título de Una historia de fútbol en 43 cuentos, 18 testimonios, 99 personajes inciertos, 12 circunstancias discutibles, 5 episodios inversibles jamás contados, 4 heridos, 2 de musarela, 3 de fainá, 6 cortados, mitad y mitad, un almendrado y coso. No es muy apasionante la historia de... Si es la historia de... Bueno, vamos a hacerla apasionante, pero no es apasionante. Vamos a hacerla apasionante. Para hacerla apasionante vamos a decir que fue toda una historia de jugar y apostar y hacer algo. Nunca quise escribir un libro de fútbol. Jamás se me ocurrió. Fueron siempre ideas de otros. Soy amigo de Mariano Hamilton y por amistad con Mariano en un momento me pidió, mejor dicho al revés, a partir de que una vez me pidió un cuento o que escriba algo para la revista Un Caño, nos hicimos amigos con Mariano. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuentos para nada más. Después él armó con la editorial Planeta la colección de la revista Un Caño y dijo que yo tenía un montón de cuentos como para escribir para que se arme un libro. Luego fue y me dijo a mí, che, tenés que hacer un libro de fútbol porque ya lo prometí. Y yo le dije, pero boludo, tenemos 6 cuentos nada más. Bueno, hubo que escribir 30 después. Y todo por empezar jugando. Y por eso hay algunos cuentos que no son buenos y otros que se parecen mucho entre sí, porque tuve que escribir un montón, y eso para hacerle pata a él, para que había prometido el libro, de la misma manera que él me ayudó muchísimo en momentos difíciles que yo tuve con mi vieja. Entonces por eso me digo, yo le hice pata, digo, a veces esas obligaciones y el jugar provocan algo, y provocaron un libro. Y ese libro después provocó el libro del peronismo. Claro. Me reencontró con el escribir después de 30 años. Entonces nunca hay que evitar esos lugares de ir a jugar un rato, de decir, che, Juanqui, ¿te escribís un cuento? No, yo no escribo. Tomate un par de horas, tomate un día y fíjate si tenés algo. Así fue como empecé a escribir de nuevo, jugando, dando un lugar para el juego. Nunca hay que evitar esa cosa de dar un parte. Y el título fue, después de estar boludeando, no encontrando el título, yo en joda escribí ese título así larguísimo para romper las pelotas, diciendo, y lo dijeron, es este. Sí. Yo lo había mandado para boludearlo. Y me dijeron, es este. Es este. Listo.
así que me la tuve que comer, ¿no? Bueno, y que también después... ¿Contestada la pregunta? Sí, claro que sí. Voy a darle paso, Sí. bueno, son las últimas 5 preguntas. Le voy a dar paso a Matías Tejeda, Vamos a meterle, de dale. Turno Mañana. Hola, buen Hola, día Matías. para Juanqui y para Pedro. Buen día. Mi pregunta es Sí. si pensás que el humor en la televisión argentina ha mejorado o ha empeorado a lo largo de estos años, y qué cambios notás. Mira, la verdad hace van a ser 6 años que no tengo televisor, así que no sé qué es el humor en la televisión argentina. Y esto no lo digo haciéndome el pistola, simplemente una vez entró un ventarrón y me tiró un televisor a la mierda, se rompió y ya nunca más compré otro. En casa mis hijos y todos se acostumbraron a ver todo lo que entra por internet. Así que fuimos modernos y adelantados a la fuerza. Entonces, hoy hablar de la televisión es algo raro, porque primero casi no hay programas de humor, hay muy pocos, estuvo sin codificar, ni siquiera sé si está, los respeto mucho, y no sé si empeora o mejora. Esas cosas, lo peor o lo mejor siempre es con respecto a uno. Esto es como si dijeran si es bueno o malo que haya redes. Simplemente existen y pueden ser buenas o malas según para lo que lo invoques. Y alguien dirá, no, y el periodismo deportivo no es el de antes. Y es verdad que no es el de antes, pero resulta que uno tampoco es el de antes. Vos lo vas a ver en tu carrera de laburante, distintos momentos o distintas instancias, y las distintos momentos y instancias donde te encuentran a vos. Lo masivo siempre tiene una característica, determinadas cosas ahora tienen otras. Empezar a gritarle y decirle pajero a un delantero de Boca, porque le pifió y paga más que ser Ezequiel Fernández Mur en cuanto a audiencia, ¿se entiende? Y entonces uno dice, che, ¿qué es el fútbol, el periodismo deportivo? ¿Decirle pajero a un jugador o escribir como Ezequiel? Y las dos cosas, las dos cosas son, y no se parecen en nada, ¿no? Pedro, Fabián Poltrone de Primero A de Turno Noche, justo que preguntás esto, él recuerda una nota que le diste a Tiempo Argentino hace muy poco, en donde vos comentabas acerca de que la gente estaba empezando a crear más contenidos en las redes sociales por el tema de la cuarentena y que el manejo de la tecnología es algo que se te dificulta, pero hemos visto el desembarco tuyo en las redes sociales. Pasada la pandemia, ¿te ves retomando quizá la escritura de más libros o vas a seguir creando mucho contenido para las redes sociales? ¿Se ha vuelto un canal habitual para vos ahora? Todavía no es habitual, me cuesta mucho. Me parece que tengo un lenguaje más televisivo. Me cuesta bastante. Y después de la pandemia, supongo que contestando esa pregunta, me parece que va a quedar un resabio de participar más en redes. Seguramente habrá clases presenciales en Deportea, pero también va a haber clases como esta para los que no pueden a un horario, o de pronto, che, todos los que faltaron a determinada clase, vamos a dar una clase virtual. ¿Qué quiere decir? De todo lo que trajo la pandemia, cuando baje el agua va a quedar una parte. Y yo creo que esto de las redes, en mi caso, lo voy a seguir usando como un canal habitual. Le doy paso a Alan de Matei, de Primero F, Turno Mañana. Hola Juanchi, hola Pedro. En el Hola. programa Todo por 2 pesos vos fuiste guionista y tuvo su última emisión en noviembre de 2002. ¿Te gustaría volver a hacer un programa de esta característica? Y si querés podrías volver a lograr ese éxito que tuvo Todo por 2 pesos. Lo recuerdo con mucho cariño. No sé si lo volvería a hacer, pero ¿Por alguna razón en particular? porque estoy más grande y estoy cansado. Claro. Digo, tengo más ganas por ahí no sé si tengo la energía para bancarme ese quilombo. O Claro. sea, es una cuestión de energía, no es una cuestión de elección.
No sé si me siento capaz de hacer ese programa hoy, Ujú. por una cuestión existencial, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay cosas que son energéticas, no es nada más que la voluntad y las ganas, nada más. Entonces, un programa así era fuerte, necesitaba mucha energía y mucha más que Peter Capusotto, muchísima más se llevaba. Era un quilombo constante y no sé si estoy para esas batallas. Yo creo que uno tiene que encontrar para qué está capacitado en cada momento. Hoy me siento más un jugador que no corre tanto, pero juega más con pelota parada o que camina la cancha y se ubica. Y me siento muy bien ahí y también es todo un mundo nuevo para mí, escribir, generar otro tipo de ideas. Ahora, justo antes de la pandemia, con Juan, que estábamos generando ideas Sí. que tenían, y juntos, y eso me alimenta más y me gusta más que ponerme a hacer un programa de esas características. Siento que ya lo tienen que hacer otros, esas cosas. Eh, en tu laburo vas a ver cómo hay momentos que estás para una cosa, momentos que estás para otra, momentos que estás para salir a jugar en equipos grandes y momentos que lo que mejor podés hacer es jugar en un equipo chico. Y le vas a aportar más a la humanidad haciendo eso ahí y a vos mismo. Entonces, que no piense en volver a hacer un programa con todo perdón, eso no quiere decir que diga que no me guste, al contrario, me encanta, pero ya no sé si puedo hacerlo. ¿Sabes que Gustavo Olaya, son las últimas dos preguntas de Primero B Turno Noche, Dale. nos dice que como simpatizante de fútbol y también en tu rol Sí. de productor, escritor y guionista, ¿por qué crees que funcionan tan bien los programas que son del estilo del que ustedes parodian en Cuatro Gordos hablando de fútbol, ¿no? Donde se plantea una discusión sobre un tema que no concluye en nada. Porque esa es la maravilla que tiene el fútbol. O sea, con el fútbol vos te podés enojar o simplemente te podés dedicar a disfrutar de todo lo que provoca. Entonces, si vos contás la cantidad de horas que se juegan al fútbol, bueno, ahora ninguna, ¿no? Pero contra la cantidad de horas que se habla de fútbol, te vas a dar cuenta que hay una desproporción alarmante. Es decir, por cada fecha se hablan 4 o 5 días, de algunos partidos más y algunos partidos menos, obviamente. Un partido donde juega Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Huracán, hasta por ahí nomás se va a hablar mucho. En un partido donde juega el Civi contra Alvarado van a hablar los marplatenses. De un Boca River se habla 3 semanas antes, ¿entendés? Entonces, a mí lo que me maravilla es que funciona porque hay una necesidad de vivir el fútbol y como no hay fútbol, bueno, voy a ver a uno que hable de fútbol. Me divierte eso, es como estar con los amigos hablando de fútbol. A la gente que le gusta mucho el fútbol le encanta. A mí me encanta el rock y me encanta la política. Entonces puedo estar horas hablando de rock y horas hablando de política. Y puedo estar horas hablando de lo que está alrededor del fútbol. No sé casi una goma de fútbol, te puedo asegurar, soy un tronco mirando fútbol. Soy malo hasta para mirar fútbol. Pero sin embargo me encanta todo lo que hay alrededor del fútbol, la literatura alrededor del fútbol, el folclore alrededor del fútbol, la cancha, todo. Es más, mi libro se basa más en eso que en el fútbol en sí. Se basa más en lo que pasa en la entrada de la cancha del Porvenir, de lo que pasa dentro del partido. ¿Por qué? Porque provoca esa fascinación, ¿no? Bien. Federico Padrón, de Primero G, te doy el lugar para que preguntes. Hola Pedro, Juanqui, ¿todo bien? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, por suerte. Mi pregunta para Pedro tiene que ver con una declaración que le había dado en una charla en la cual dijo que si uno no puede triunfar o trascender con su vocación o conseguir un rédito, la termina sobreexigiendo debido a las presiones externas de la sociedad y eso conlleva que uno termina odiando su vocación.
Entonces mi pregunta para vos es si vos llegaste a odiar alguna vez tu vocación de periodista, o cómo se lleva eso de odiar una vocación, que es algo que nadie espera. No, yo llegué a odiarla en los momentos en que por ahí ya me habían metido en un trabajo o en un programa que en determinado momento ya no podía soportar por la cantidad de tiempo que me llevaba o por la exigencia que tenía o porque no se terminaba más. O sea, mi vocación no me llevó nada más que a lugares lindos, también me llevó a lugares de mierda. Eh, entonces, ahí es donde me parece que lo que quise transmitir cuando dije eso fue el esfuerzo es una cosa, el sacrificio es otra. Es decir, si vos por tu vocación tenés familia y tenés unos pibes y tus pibes se cagan de hambre porque vos estás siguiendo tu vocación, no me parece una sobreestimación de la vocación. Hay un momento donde me parece que se sobreestima la vocación. O sea, ¿y qué le pido a la vocación? ¿Cuánto le puedo pedir a la vocación? Le pido que me dé de comer, le pido que me dé de coger, le pido que me dé prestigio, le pido todo. Le pido estar jugando todo el día. La vocación es como algo donde uno juega, ¿sí? Es lo que quiero hacer siempre. Entonces, ahí me parece que tiene que uno tener la cierta inteligencia de tener un criterio de poner los trabajos en una perspectiva de cuánto me la estoy pasando bien o pasando mal dentro de un trabajo, cuánto al principio la paso mal, pero no me importa porque voy viendo que hay un objetivo, es como subir una montaña, ¿no? ¿Viste? No la pasás bien muchas veces subiendo una montaña, es más el llegar, el placer de estar yendo. Entonces ahí trataría de que siempre es un lugar donde cuando empezás a odiar la vocación haya como una alarma que te diga, para, algo estás pifiándole. Tiene que haber, aunque sea un lugar donde vos vuelvas a recuperar esa felicidad por la cual elegiste lo que elegiste. Aunque sea un programa que haces los sábados a las 6 de la mañana en Radio Garompa y que te escuchan 8. Bueno, hacelo para esos 8 si lo vas a hacer feliz. Vas a ser más feliz haciendo eso. Lo veo con muchos amigos de mi edad y más grandes que yo, que por ahí tienen puestos en lugares pulenta, pero disfrutan más de ese programita que hacen en algún lugar por ahí y le ponen mucho empeño y muchas ganas, lo hacen de verdad, lo hacen con sentimiento. Entonces, para redondear esto, Juanqui diría eso, no pueden, o sea, a veces se tiene ojete, a veces no se tiene ojete, a veces, pero lo que no podés es parar de seguir buscando esos lugares de placer y entender que muchas veces por ahí vas a tener que complementar tu laburo con sacando guita de otro lado. Mira, te cuento algo para cerrar esto. Yo cuando tenía 19 años era plomo de una banda. Y ahí tocaba un guitarrista, Alberto López, tocaba con el Negro Soblé. Ricardo Soblé es el guitarrista y cantante y compositor de Box Day. En esa época es el que hizo la Biblia de Box Day, buenas y malas, son todas esas canciones presentes, es el Negro Soblé. Yo era plomo de su banda a los 19 años, y había un guitarrista, y entonces yo le decía al guitarrista, que bueno, tenés 24 años y ya estás viviendo de lo que querés, y me dice, no, yo no vivo de la música. Yo a la música no le pido plata. Si hay plata, bienvenida, voy. Pero yo no toco lo que no quiero. No toco con María Marta Serra Lima, que era una cantante de mierda. A mí me gusta el rock y el rhythm and blues, y toco rock y rhythm and blues. Y la plata la hago con mi tío laburando de otra cosa. Entonces, no voy a terminar tocando por plata. Es una postura, no quiero decir que no le pidan a su trabajo que les dé de comer también, es maravilloso. Pero siempre teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que el periodismo deportivo, como el rock, como el humor, es Ezequiel Fernández Mur y también
gritarle pajero que es Daniel Moyo, que he sido compañero de trabajo de él, una excelente persona, pero no sé si me parece que es la... viste, uno termina muchas veces, mucha gente termina haciendo lo que funciona, ¿entendés? Y bueno, qué sé yo, si justo lo que funciona, qué sé yo, a mí me pasó que, si vos decís con Peter Capusotto lo que funciona tuvieron un éxito así, chicos, tampoco se crean que somos Tinelli ni nos llenamos de guita, o sea, somos muy intensos nada más, pero no. Y ahí coincidió algo que queríamos hacer nosotros, coincidió con el gusto de mucha gente, no de toda, ¿sí? No de toda, de mucha. Bueno, eso nos dio un sano y agradable equilibrio a nosotros, a mí y a Diego. Así que eso es lo que les puedo decir, que siempre estuvimos tratando de buscar un lugar donde se nivelara el trabajo con lo que teníamos ganas de hacer. Es decir, hacer que guste más lo que nos gusta que hacer lo que le gusta al otro. Es decir, se entiende, hacer gustar lo que hacemos, más que hacer lo que les gusta a otros. Digamos, como cierre. ¿Cómo cierra? ¿Contestado esto, padre? Claro que sí. Gracias, Pedro, bueno, por participar, sobre todo por mostrarle también a los pibes la mirada desde la observación en la creación y todo eso que está muy relacionada a la carrera que están estudiando. De escuchar, observar y nutrirte de las cosas que están alrededor, que eso tiene que ver mucho con el periodismo. Bueno, Juanqui, cuando quieras, si necesites, acá estoy. Para vos claro todo, que sí, amigo. ya lo sabes. Te mando un beso grande, te quiero mucho, cuídate mucho, un beso a la familia. Chau. Y nos vamos a ver con Piti. Ahora pasamos a lo de Piti, ¿de acuerdo? Totalmente. Ahora, cuando cortamos acá, de a una las cosas. le contamos a los chicos logramos que vamos a hacer esto, algo ahora juntos. hacemos la otra. Chau, un beso grande. Dale. Saludos. Chau, Juanqui. Saludos. Bueno, era Pedro Saborido y está acá en nuestra charla. Le agradezco a todos los chicos que están presentes, a todas las chicas que están presentes, a todos los jóvenes alumnos de Deportea que fueron participando de esta charla. Nos encontramos en un ratito. Gracias a todas, a todos. Un saludo grande.